Bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice, un mago tiene 4 cartas numeradas con los números 1, 2, 3 y 4. Reparte las 4 cartas entre 4 personas del público que se llaman Benito, Vicente, Roberto y Sara. Benito no ha recibido el número 1. El número de Vicente es una unidad más grande que el número de Roberto. Y la pregunta es, ¿qué número no ha podido recibir Sara? Bueno, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio? Bueno, vamos a contemplar las posibles cartas que haya recibido Sara. Entonces, vamos a ver si hay algún número con la información que tenemos que no sea posible que haya obtenido, ¿no? Que entremos en una contradicción. Entonces, vamos a suponer los 4 casos. Imaginaros que si Sara ha recibido, tiene el 1, la carta con el 1. Entonces, ¿qué posibilidades tendríamos? Tendríamos aquí Benito, Vicente y Roberto. ¿Vale? Me quedan por repartir el 2, el 3 y el 4. Y entonces la información que tenemos es que Benito no ha recibido el 1, por lo tanto cualquiera de estas posibilidades que escojamos es coherente con la información. Y me dice que el número de Vicente es una unidad más grande que el número de Roberto. Es decir, que Roberto puede haber obtenido el 2 y Vicente por tanto el 3, o bien que Roberto haya obtenido el 3 y Vicente por lo tanto el 4. Lo que no sería posible es que Roberto tenga el 4, porque entonces Vicente no puede tener una carta, una unidad mayor. ¿Vale? Entonces cualquiera de estas posibilidades es válida. Por ejemplo, Roberto el 2, Vicente el 3 y por tanto Benito el 4. Entonces esto en este caso sería correcto. Vamos a ver la otra posibilidad. Si Sara tiene el 2, bueno, pues entonces aquí tendríamos Benito, Vicente y Roberto. Vale, tendríamos, perdón, el 2, tendríamos el 1, el 3 y el 4. Me quedan el 1, el 3 y el 4 por repartir. Vale, en este caso, puesto que Benito no ha recibido el 1, que es la información que me da, tenemos dos posibilidades, que Benito haya recibido el 3 o el 4. Vamos a analizarlas. Supongamos que Benito ha recibido el 3. Entonces no tenemos posibilidad de hacer cumplir la otra condición. Es decir, si Vicente tiene el 4, Roberto no podría tener el 3 porque ya lo tiene Benito, que es una unidad menos. Lo que le quedaría es que fuese el 1, pero el 1 no es una unidad menor que el 4. Y ocurre parecido si Benito tuviera el 4, entonces aquí ya el 4 no puede ser. Y si Vicente tuviera el 3, Roberto sería el 1, pero no cumple la condición que me da, que es que la carta de Vicente es una unidad mayor que la de Roberto. Por tanto, llegamos aquí a una contradicción. Si Benito no tiene el 1 y tiene el 3 o el 4, es imposible cumplir la condición de que Vicente, su carta es una unidad más que Roberto. Para cumplir esa segunda condición, la única posibilidad es que Roberto tuviera el 3 y Vicente el 4, pero entonces no se cumpliría la otra condición, que es que Benito no tiene el 1, porque es la única carta que le queda. Entonces aquí, si Sara tiene el 2, no hay, no, o no es posible. No es posible porque es imposible cumplir las condiciones que me dice con las cartas de los demás. Vale. Vamos a contemplar las otras posibilidades para descartar. En principio ya casi podríamos dar respuesta a lo que me está planteando. Sara no puede tener el 2. ¿Qué número no ha podido recibir Sara el 2? Pero tenemos que ver si existe alguna otra posibilidad alguna otra posible carta que Sara no pueda recibir. Vale, si Sara tiene el 3, me quedan por cartas recibir el 1, el 2 y el 4. Entonces, como Roberto y Vicente tienen que tener cartas consecutivas, los dos únicos números consecutivos que fueran el 1 y el 2, y por tanto Vicente tendría el 4.
Entonces esto sería una posibilidad correcta. Entonces Sara es posible que tenga el 3. Y si Sara tiene el 4, bueno, pues me queda el mismo análisis. Benito, Vicente y Roberto. ¿Vale? Las cartas que me quedan ahora es el 1, el 2 y el 3. Vale, Benito no puede tener el 1. Si tuviera el 2 ya desaparece de aquí, entonces es imposible que Roberto y Vicente cumplan la otra condición. Entonces Benito tiene que tener el 3 y Roberto y Vicente tienen el 1 y el 2 para cumplir la condición de que la de Vicente es una unidad mayor. Y entonces esto también sería posible, correcto. ¿Vale? Entonces la única posible carta que sabemos a ciencia cierta que Sara no ha recibido es el 2, porque no hay ninguna posibilidad con la información que disponemos que cumpla estas condiciones. Por lo tanto, la respuesta es ¿qué número no ha podido recibir Sara? Pues Sara no ha podido recibir el número 2.